noche ya. Ahora ya uno no sabe cómo oscurece tan tarde. Pero bueno, bienvenidos al estudio bíblico semanal. Vamos a orar y encomendar al Señor a lo que hoy vamos a ver y estudiar en su palabra. Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor, la bendición, Señor, de poder estar juntos con tu pueblo, Señor, alrededor de tu palabra. Te rogamos, Padre, que tú nos guíes a través de la iluminación de tu Espíritu Santo. Gracias por inspirar esta palabra tuya desde lo alto y tu Espíritu Santo en nuestros corazones hablándonos y tocando nuestras vidas. Padre, nos ponemos en tus manos y te rogamos que seas grabando esta palabra tuya, Señor, marcando nuestras vidas con tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos y hermanas, seguimos en 1 Corintios capítulo 9. Así que por favor abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 9 y hoy nos toca estudiar los versos 19 al 23. Versos 19 al 23 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Sí, del 19 al 23. Y vamos a leer directamente de la palabra del Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en reverencia a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y que Dios nos va a hablar? Así ya le decimos al cuerpo, pon atención a lo que Dios va a decir. Dice así entonces, comenzando con el verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hasta ahí la palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos, y vamos a entrar directamente a la Escritura. Este es uno de los pasajes más hermosos en cuanto a la doctrina de la salvación. Aquí hay mucha soteriología. ¿Han escuchado hablar la palabra soteriología? En doctrina, en teología, es la doctrina de la salvación. Ahora, en la doctrina de la salvación, nosotros sabemos que la figura principal, el único intermediario entre Dios y los hombres, el único vicario, es decir, el sustituto nuestro en la cruz del Calvario, el único que nos puede salvar, dice la palabra, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Esta es una verdad esencial, esta es una verdad absoluta, esto es algo que nadie va a cambiar, algo que nadie puede cambiar, diga lo que diga. Así que cuando hablamos de soteriología, un tema que le encanta al pastor John, estamos hablando de la doctrina fundamental. De eso depende. Mire, después de Dios, la obra de Dios, ¿cuál es la obra de Dios para el hombre? Salvación. Sin salvación no somos nada, no somos nadie. Nuestro destino es el infierno y no el cielo. Pero con salvación, nuestro destino es Dios y es el cielo. Nuestro destino es ser lleno del Espíritu Santo. Nuestro destino es servir de edificación a la obra del Señor y la extensión del reino de Dios. Poder ser la iglesia, instrumentos de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la doctrina de la salvación, aquí en 1 de los Corintios, en el capítulo 9, versos 19 al 23, recuerden lo que ha ocurrido. El apóstol Pablo viene hablando de que él no va a predicar la salvación, que él no va a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por dinero, que él lo va a hacer en una manera gratuita, porque el Evangelio es gratis, no es barato. La gracia de Dios es gratuita, pero no es barata. No debemos, sí sabe lo que es barato, ¿verdad? De muy bajo precio. La gracia de Dios es el regalo de Dios inmerecido para cada uno de nosotros, es la misericordia de Dios. Eso es un alto precio.
en la persona de Cristo, en la persona del Hijo de Dios, pagó con su vida. Así que por eso decimos que la gracia de Dios, aunque es gratis, no es barata. Y nosotros no debemos mirarla en una manera liviana, debemos tener cuidado de nuestra salvación. Ese es el tesoro que tenemos en este momento. Un tesoro pues que nos permite entrar a la misma presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la salvación o de tener la salvación, esto es algo fundamental. No es algo que nosotros conseguimos, es algo que el Señor Jesús nos dio, es algo que el Señor Jesús consiguió en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo consiguió? La Biblia dice que se dio a sí mismo. Al Señor Jesús, aunque lo crucificaron, Él fue voluntariamente, antes de ser crucificado, antes de la fundación del mundo, Él decidió y aceptó el plan de Dios para ir a la cruz del Calvario. ¿Recuerda el mensaje del día domingo? Juan capítulo 18, del verso 1 al 11, ahí está bien claro. Vemos que tanto como hombre, tanto como Dios, ¿verdad? En esa unión hipostática que se llama, ¿verdad? La unión de la divinidad y la unión y la parte divina de nuestro Señor Jesucristo, siempre estuvieron de acuerdo, siempre aceptaron que Dios, el divino consejo de Dios, como dice el libro de Hechos, cargara, impusiera sobre Cristo el morir por nosotros. Eso es algo que aceptó en la eternidad pasada el Señor Jesucristo en su preexistencia. ¿Preexistencia de qué? Antes de hacerse hombre o encarnarse en este mundo y nacer de María Virgen. Ahora, ¿cómo se dice en castellano? ¿Qué es lo correcto? ¿Decir la Virgen María o María Virgen? Bíblicamente hablando, mejor dicho, no en castellano. Pero el castellano nos ayuda a definir, ¿verdad? Esa parte doctrinal, esa parte teológica. ¿Cuál es la diferencia? ¿A alguien se le ocurre? Una cosa es la Virgen María y otra es María Virgen. A ver, Pastor John, nos va a ayudar aquí. Virgen es el estado o la condición en la que una persona se encuentra. El estado... Virgen, si lo sabe. El estado... ¿Ah? El estado conceptual sería. Conceptual. Ya. Sí, porque puede ser el estado de la Florida, puede ser sí. el estado de Los Ángeles. Yo no sé en qué estado está pensando usted todavía, como está recién bajándose del avión. Pero sí, se refiere al estado Conceptual. Conceptual en el que se encontraba en ese momento. De concepción. Si decimos la Virgen María es un título que le estoy dando para siempre. Exactamente, estoy poniendo el título o la calificación, el adjetivo antes. Y eso cuando el adjetivo va antes del nombre es designación, es título. Siempre va a ser igual. Y siempre va a ser igual, exacto. Pero si decimos María la Virgen o María Virgen, que es lo que realmente nos dice la palabra del Señor, estamos hablando de su estado de embarazo. Y en ese tiempo, porque recordemos que o sea, que no había sido tocada por hombre. Que era una señorita, la que no había tenido ayuntamiento carnal, que no había sido tocada sexualmente, valga la redundancia, por ningún hombre. ¿Ok? En ese sentido fue un milagro la concepción. Y la Biblia habla de dos aspectos. Uno dice que es la concepción y el engendramiento. Y los dos lo hizo el Espíritu Santo como para que no quede ninguna duda. Ahora, ¿cuál es el acto de la concepción y cuál es el acto de engendramiento? En castellano nosotros usamos eso indistintamente. Cuando decimos concepción y cuando decimos engendramiento decimos que eso es lo mismo. Pero en castellano puro y sobre todo en castellano bíblico o en bíblico castellano no sería, ¿no? ¿Qué es la concepción? Es el acto de traten de usar una palabra diferente, pues no, porque no me digan, no, la concepción es el acto de concebir. ¿Sí? Dijo el caballo blanco de Napoleón, ¿no? Exacto. Para que no, los que nos están
viendo allá ¿verdad? En televisión, entonces puedan tener clara la película. Y el ser engendrado, ¿qué es? ¿A qué se refiere ser engendrado? Eso es más profundo. La palabra connota introducir. Introducir e introducir ¿qué cosa? Una cosa que es más, ¿verdad? No solamente, la concepción es el concepto general, ¿verdad? De quedar embarazada, ¿no? Pero la concepción es el embarazo más ¿qué? Ahí mismo viene, de engendrar. ¿Qué trae el engendramiento? ¿Qué trae? Sí, y más profundo, microbialmente hablando. ¿De dónde viene la palabra genética? De engendramiento, de engendrar. Viene toda la información genética. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo al concebir y al engendrar al Señor Jesucristo en María la Virgen? No solamente que quedara embarazada, sino que ¿qué? Genéticamente, ¿quién está poniendo la parte humana? María. ¿Y quién está poniendo la parte divina? Dios, genéticamente hablando. ¿Ya? Ahora, se los dejo ahí de tarea para que averigüen, para que confirmen, hermano. Importante confirmar la palabra del Señor. Ahora, si usted es salvo, no es que no tiene que saber doctrina, pero la salvación personal tiene su evidencia en que queremos que otros sean salvos también. En otras palabras, yo tengo que saber quién es mi Salvador. Yo tengo que saber en quién he creído para mi salvación. Mucha gente piensa que es salva porque tienen un concepto universalista de Dios. ¿Cuál es el concepto universalista? Hoy día hablamos de eso con Pastor John, a ver si a alguien se le ocurre. ¿Cuál es el concepto universalista de la salvación? Y muchos usan equivocadamente Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea sea salvo, ¿verdad? No sea condenado. Entonces, dice, no, pues Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Salvar a todo el mundo. Que quiere salvar a todo el mundo. Pero eso es la primera parte del versículo. ¿Qué dice la segunda parte del versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que, si ves la dirección que tiene eso, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá, excelente, muy buena memoria. Entonces, ahí no hay el famoso, el dicho universalismo, que dicho sea de paso, esa es una doctrina muy vieja, muy vieja. Es de los principios de la historia del cristianismo. Y se basa en un concepto modernista también ahora, que la gente lo acepta muy fácilmente. ¿Cuál es ese? El de la misericordia y el amor de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, y entonces, ¿qué dicen? Dios no, mira lo que dice, Dios no puede castigarnos o evitar salvarnos, porque Él es amor. ¿Es bíblico? ¿Verdadero o falso? Absolutamente falso. Ahora, Pablo sabe estas verdades y las conoce de arriba a abajo, derecha a izquierda, de adelante y por atrás, y las conoce al revés y al derecho, y él vive de eso. ¿Por qué? Recuerden que Pablo tenía una mentalidad donde él creía que cumpliendo la ley, por eso él era tan religioso, que si él cumplía con la ley, y si él era hebreo de hebreos, si era fariseo de fariseos, y si era judío de judíos, y ¿verdad? Conforme a la ley, él sería ¿qué cosa? Salvo. Él pensaba que la ley lo podía hacer salvo, el cumplimiento de la ley. El problema con el cumplimiento de la ley es que si usted falla en un punto, ha fallado en todos. Hasta que él se cayó del caballo, ¿verdad? Y se convirtió a Cristo. ¿La Biblia dice que se cayó del caballo? Al fin el caballo se cayó, ¿no? No, la Biblia no dice, la Biblia dice que se cayó nada más cuando la gloria del Señor se manifestó
delante de él. Pero por alguna razón todo el mundo dice eso. ¿Por qué dicen eso, Pastor John? Se lo inventan. Pues suena bonito que se cayó el caballo, ¿no? No, para Quizás, hacer más grande no, sí, no, como para explicar por qué quedó ciego por 3 días, No, ¿no? lo que pasa es que Se pegó en la cabeza y quedó ciego. La gente asocia el romano un soldado montado en un caballo sirviendo. Claro, pero él no era un soldado. Sí, pero era como un guardia especial porque él tenía una jerarquía entre el grupo de. Pues, Le daban orden para matar. Se asume que tenía su caballo. ¿Y qué tal si iba en un burro? ¿Y qué tal si iba en un camello? Bueno, yo no creo porque así igual que como la gente se monta en un carro nuevo, no quiere un transportation. En el ejército de aquí de Estados Unidos no usa un transportation como mío para Pero los burros en ese tiempo eran buena marca. Eran animales de carga para transportar lo pesado y lo demás, pero los caballos eran Era lo mejor, ¿no? máximo. Claro. Y si fuera carreta, tú eres que tenía caballo, porque la carretera movía por el caballo. Exacto. Excelentes. Ahora, yo hago un poco de risa con esto y juego con esto, pero hermano, es importante siempre tener esta información al día, ¿no? Debemos atenernos a lo que nos dice la palabra del Señor. Como mucha gente cree que, pues, dice la Biblia que Dios, no, ayúdate que yo te ayudaré. No existe eso en la Biblia. Dicen que es un problema. Y aún más dice que es un proverbio, ¿no? Y al que Dios madruga, ¿no? ¿Cómo dice? Al que Dios lo ayuda, tampoco, es un proverbio español. El capitán mío dice que se arruga más rápido. Sí, se arruga más rápido, ¿no? Hoy día le preguntaban, hay cosas que son lógicas, ¿no? Tan lógicas como esta, le preguntaban a un pastor famoso, le dijeron, ¿qué quieres tú que te pongan en la lápida cuando te mueras? ¿No? Y entonces el pastor dijo, yo les dije que estaba enfermo, escriban eso. Yo les avisé que estaba enfermo. Pero también el otro cuento de la manzana que comió Eva y Adán. En todas las obras artísticas, si ustedes ven, siempre es una manzana. Porque no fue una pera, porque no fue un racimo de uva, porque no fue un banana, O un higo. para no ofender a los caribeños. O un higo. Un higo, exacto, más rico también. ¿Por qué no fue una granadilla? Granada. Pues se le inventó, no hay base, ¿no? Ahora, con esta cuestión de tan importante de la salvación, de la soteriología, hay muchos mitos. Hay muchos mitos que realmente no son absolutamente verdad en cuanto a la salvación. ¿Recuerdan ustedes Juan 14:6 que dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mucha gente viene y se agarra de esa parte del versículo y dice, nadie viene. O sea que yo voy. O sea, yo fui el que, ¿no? Pero todo el versículo dice, nadie viene al Padre sino por medio de mí. En otras palabras, Cristo nos salva por medio de Él y absolutamente por nada nuestro. El apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 9, versos 19 al 23, entiende perfectamente lo que es la salvación. Él sabe que la salvación uno no la puede ganar, que la salvación es un regalo de Dios inmerecido. Por eso él dice, lejos esté de mí, pues estar cobrando. De hecho, solamente aceptó ofrendas de 2 iglesias, de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Tesalónica, nada más. Pero no aceptó la ofrenda, como vamos a ver dentro de un momento, de los corintios. ¿Por qué? Porque lo estaban cuestionando. O sea, dejante que lo ayudaron, la vez que lo ayudaron, las pocas veces que lo ayudaron, no lo ayudaron realmente dignamente, como decía la palabra y como decía el Señor y como decía la ley y el Señor. Tenían que ayudarse al siervo que llevaba la palabra del Señor. Pues ya estaban cuestionándolo, estaban confrontándolo, estaban pidiéndole cuentas
como ya hemos dicho una y otra vez, que lo poco que alguna vez le dieron no le alcanzó para nada, ¿no? Ni para pagar el pasaje del burro o del caballo, no del caballo, ¿ya? Ahora, Pablo pasa de manejar una discusión con una defensa, recuerden, apologéticamente, con una defensa sin pelear, porque él no quería ser de mal testimonio a los débiles en la fe que estaban ahí en la congregación de Corinto, a poner a un lado sus derechos. No vamos a entrar nuevamente en esto porque ya lo hablamos. Solamente recordarles esto, mis hermanos, que la mejor manera de defenderse es poner a un lado sus derechos. Para eso se requiere, como estudiamos de acuerdo detenidamente y en detalle, cierto nivel de madurez. Así que yo puedo saber si estoy realmente andando en dependencia del Señor, en humildad del Señor, mi orgullo, el Señor lo está dominando, está bajo el control del Espíritu Santo. Hay dominio propio en mi vida, cuando en vez de pelear o contender, que no es costumbre de nosotros los cristianos y de las iglesias del Señor Jesucristo, dejar lugar a renunciar a mis derechos. Ahí yo estoy ya hablando de un nivel de madurez bastante bueno, bastante bueno. Esta semana yo le compartí a los líderes de la iglesia un video del pastor de la iglesia donde el pastor John y yo estuvimos en California. Y yo no sé hace cuánto pasó, hace como 2 años, creo, 3 años. Fue el año pasado. El año pasado fue, ¿no? Se metió un hombre, ¿no?, que dice que es profeta, y se metió a interrumpir la predicación de la palabra del Señor, mientras el pastor John MacArthur estaba predicando. Entonces, pues, por supuesto, ahí en la iglesia están los mujeres, están los diáconos, ¿verdad?, que son medio grandotes, ¿no? Y fueron y lo sacaron amablemente, no simplemente poniéndole el pecho. Pero el pastor se aseguró y dijo, bueno, no se preocupen, que va a ser bien va a ser bien atendido y bien tratado, o sea que sin arrastrarlo. Y el pastor hizo hasta un chiste, ¿no? Dice, bueno, aquí hemos tenido un problema técnico, dice, no, pero bueno, vamos a seguir hablando. Y citó la escritura donde dice que los profetas tienen, ¿verdad?, control de su espíritu, ¿no? Y este hombre no lo hizo. Ahora, ¿qué pasó aquí? Vemos a un hombre que tenía la autoridad como el pastor de la iglesia, y él pudo simplemente haberle dicho a y un montón de gente que trabaja ahí como seguridad y todo eso, porque es una iglesia muy grande, y pues lo hubiesen arrestado y lo hubiesen arrastrado. No. El pastor no se defendió, inclusive cuando el hombre viene donde él, y tú no sabes si él tiene un arma o lo que sea, especialmente en estos momentos que es un poco delicado, el pastor le da la cara a él, y de hecho da 2 o 3 pasos y se acerca a él, ¿no? Y el hombre se queda parado, aparte que ve que están llegando los diáconos ahí, los sugieres, y no lo trata mal. Aún más, el pastor se ríe y maneja el asunto con gracia, con misericordia, con favor y con autocontrol. Él cedió sus derechos, él pudo tener control de su carácter, y se defendió dejando que otros, interesante, que otros lo defendieran. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en la justicia de Dios. Cuando tenemos claro nuestra salvación, hermanos, nosotros no tenemos que hacer mucho por nosotros mismos en esta cuestión. No quiere decir que tenemos que ser irresponsables y abandonarnos a la suerte y a la buena, como dicen popularmente, a la buena de Dios, ¿verdad? No quiere decir eso. Pero cuando estamos claros en nuestra salvación, podemos ser apasionados con la salvación, eso sí, ¿no?, para que otros puedan llegar a conocer al Señor. Pablo estaba apasionado en insistir en no recibir recursos monetarios para hacer su trabajo misionero. Él dijo, ¡ay de mí!, dijo, ¿se acuerdan? ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Aún más, era tan apasionado en ese momento porque le tocaron la fibra, como decimos, ¿verdad?, que él dijo, preferiría morirme, dice, antes de estar recibiendo dinero
para hacer la obra a la cual el Señor me impuso. Me encanta eso. Hay ciertas cosas con las que sí podemos poner énfasis o pasión sin tener que pelear, pero sí dejar las cosas claras. Ahora, él quiere mantener su libertad y su independencia para hacer exactamente lo que el Señor le impuso y comisionó cuando lo llamó en su conversión para predicar el Evangelio a los gentiles, aunque tuviera que sufrir. De hecho, cuando el Señor lo llama y se convierte al Evangelio, le dice a Ananías, ¿no? Ande y ora por él, porque te voy a mostrar cuánto este hombre va a sufrir por causa del reino de los cielos o por causa de mi nombre. Así que eso siempre lo tuvo claro el apóstol Pablo. Así que él no andaba evitando el sufrir por causa del Evangelio o por causa del nombre del Señor Jesús. Él tuvo un arranque doloroso en su conversión. Y a veces pienso que así debería ser la mayoría de nuestras conversiones. No evitar que ver con claridad lo que Dios quiere para nuestras vidas. En muchas iglesias, cuando alguien se convierte a Cristo, dice que ha recibido al Señor o que se ha arrepentido de sus pecados, la gente, ¿qué es lo que hace? Viene donde la persona y ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen, lo felicitan, lo bendicen, lo abrazan y todo eso. Ahora está bien, ¿sí? Hay una parte muy humana en eso, ¿no? Perfecto, gloria a Dios. ¿No? Si los ángeles en el cielo se alegran, porque nosotros no vamos a alegrarnos. Pero juntamente, ¿verdad? Con alegrarnos, yo pienso que los ángeles están tan contentos arriba, pero al mismo tiempo se ponen la mano así y están pensando, espérate nomás, ¿no? Disfruta este momentito, porque en realidad alguien debería decirte que seguir a Cristo no es fácil. Entonces mucha gente, ¿verdad?, que se convierte al Evangelio, se le anima y diciendo, de ahora en adelante, ¿verdad?, usted va a ver el cielo abierto. De ahora en adelante las ventanas del cielo se van a abrir para usted, ¿verdad? De ahora en adelante todo va a ser color de rosa, exagerando, ¿no? Pero no le dicen, hermano, mire, desde ahora en adelante usted tiene que caminar bien pegadito al Señor. La vida cristiana es hermosa, pero no es fácil. De ahora en adelante usted tiene que cuidar su salvación. De ahora en adelante usted tiene que ser obediente al Señor. De ahora en adelante usted tiene que tomar todos los medios de la gracia para crecer. Leer la Biblia, orar, servir al Señor, compartir el Evangelio, testificar. Aunque la gente se oponga a usted. De hecho, si le tiran tomates y piedras, usted dele la gloria al Señor, porque bienaventurados los que sufren por causa del Evangelio. Entonces, claro, cuando una persona no ha recibido esta información que es bíblica, Pablo la recibió de buenas a primeras, y yo pienso que a lo mejor esto lo preparó desde su inicio a tener una identidad preparada para sufrir por el Señor Jesucristo. En otras palabras, desde el principio tuvo una fe a toda prueba. ¿Y qué es lo que pasa en la iglesia moderna? Bueno, que toda prueba puede afectar la fe de la gente y se debilitan, se escandalizan, se dañan, son zarandeados por el mismo diablo y por ellos mismos, porque no han tomado realmente provecho de la gracia del Señor como debe ser. Pablo estaba absolutamente claro con esto. De hecho, él más adelante nos va a decir que él ha experimentado una serie de sufrimientos por causa del Señor Jesucristo. No lo dice ahora, lo dice más adelante, pero lo dice a propósito para decirle, pues mira, entre tener dinero y ser sostenidos por ustedes, miren lo que me ha pasado a mí y he seguido siendo fiel. ¿Ustedes quieren que yo le siga siendo fiel al Señor por la ofrenda que me van a dar? ¿O ustedes quieren que le sea fiel al Señor porque Cristo vive en mí? Más adelante se los dice. Ahora, se los dice con mucho amor, por supuesto. Lo deja delante de ellos, se los pone por escrito para que sepan realmente lo que es seguir al Señor. Bien, observemos nuevamente cómo comienza el verso 19 de aquí de capítulo 9
de 1 Corintios. Dice el verso 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahora, aquí suena como que el apóstol Pablo es el que gana a las personas para Cristo. Pero la palabra ganar tiene muchos usos. Así que, ¿qué creen ustedes que significa ganar? Si la palabra tiene muchos usos. ¿Ustedes creen que nosotros ganamos a la gente para Cristo? ¿Ustedes creen que nosotros salvamos a la gente? Porque pudiera interpretarse de esa manera y realmente muchos piensan así. Piensan que el versículo está diciendo que el apóstol Pablo era el que salvaba a la gente. ¿Ya? Y que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Ahora, nosotros ganamos la gente para Cristo, aunque esto es una frase bien común. Hermanos, este domingo o esta tarde o este sábado de la mañana vamos a salir a evangelizar para ganar inconversos para Cristo, ¿verdad? Ahí tiene otra frase para la 96, Pastor Johnny, de su tesis, no patronel, de las tesis evangélicas modernas. Vamos a ir a ganar personas para Cristo. Pero ¿realmente somos nosotros los que vamos a ir a ganar las personas para Cristo? ¿Somos nosotros los que ganamos una persona para Cristo? Piénsalo bien. Repito la pregunta, ¿somos nosotros los que ganamos a una persona para Cristo? Piénsalo de esta manera. ¿Quién ganó nuestra alma para Dios, para salvación y vida eterna? ¿Cristo? Cristo. No, el Espíritu Santo no, porque el Espíritu Santo no murió en la cruz por nosotros. El Espíritu Santo trabajó en otra etapa, en otro momento, con otro rol, que fue el hacernos nacer de nuevo, que ¿no? Se parece, ¿no? La regeneración se parece al momento de la conversión, pero la regeneración es, si quieres lo pones junto, si quieres lo pones justo un segundo después. Pero una cosa es la salvación y otra cosa es la regeneración. ¿La salvación qué es? ¿De qué nos salva Cristo? Lo que pasa es que hay que entender ese concepto. Ya. Porque es que mucha gente confunde y nos ha pasado. ¿Que ustedes son salvos de qué? Del pecado. No son salvos del pecado, son salvos de la ira de Dios. De la ira de Dios, exactamente. ¿No? Somos salvos del castigo del pecado porque Cristo lo llevó todo. Y es diferente. Pero a veces como que por hacernos la frase corta y decimos una cosa que no es realmente bíblica. Sí, bueno. Voy a hacer el concepto sería el concepto teológico, ¿no? Pero por tener que escudriñar. Pero uno sabe, o el primero piensa, ¿no? Porque la Escritura dice eso, que nos convenció de pecado y juicio del Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando nosotros entendemos que nosotros vamos, es porque así lo ha querido el Señor. Esa es parte del proceso. Seamos partícipes de eso, pero la acción es de Dios, en este caso de Jesucristo, porque es que muere en la cruz y cuando uno le presentan el Evangelio, hablan de Dios, pero en la persona de Cristo, que es la actitud hecha en la cruz para que yo pueda entender que si yo no lo acepto a Él, me voy a perder. Entonces, pero como uno... Pero yo no hago eso. Por eso decimos, se entiende uno, cuando al principio, no todo lo que entendemos ahora el Evangelio, no somos los mismos que lo aceptamos, porque cuando lo acepté ahora estoy entendiendo otras cosas. Claro. Porque primero que tenía una concepción católica que me estaba volviendo loco. Y después que acepto a Cristo, pues entiendo cuál es el proceso, pero con todo y eso, digo que es concepto teológico porque ahora que estoy escudriñando es que fácilmente puedo entender lo que está diciendo. Porque si tú me lo dices a 2 días de que yo acepté al Señor, yo digo, Dios mío, pero esto es como una confusión tremenda. Pero sin embargo, mientras más pronto, mejor. Bueno, claro, porque yo ahora entiendo que esa diferencia es como cuando tal hipódromo perdió por una cabeza. ¿Quién? Perdió por una cabeza. ¿Quién perdió por una cabeza? El caballo. El caballo, ok. En el hipódromo. hipódromo. Y la acción de la otra, porque está Cristo y el Espíritu Santo ahí mismo y no se ve, pero tiene su acción. En la acción está la diferencia. Ya. Ahora, tú dijiste algo muy importante, que el Espíritu Santo es el que
convence. ¿Verdad? Claro, porque Convence de juicio, él es justicia autor- él es y autor pecado. de la obra. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Soy yo el evangelista, el pastor, el hermano piadoso en Cristo Jesús ya salvo, el que convence a la persona para ganarla para Cristo? No, porque eso es una parte de tu responsabilidad, lo que te toca hacer, pero... Ok, entonces ahí acabas de decir, es tu responsabilidad de lo que te toca hacer. Ahí acabas de soltar una definición de lo que es ganar a una persona para Cristo. Ya vamos a regresar a eso. En cuanto a esas partes o esos puntos teológicos, es necesario que nosotros seamos muy claros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es justamente ese versículo que tú citas de Hebreos, ¿sí? Que es al Espíritu Santo nos convence de pecado, Justicia y juicio. verdad. Sí, Juan. Perdón, Juan. Es un estado constante, o sea, lo hace en cada momento. No es que lo hace justo cuando yo soy salvo. ¿Por qué? Porque es que lastimosamente eso nos lleva a nosotros a cometer un error y a creer un error. ¿Cuál error? Lo que estaba aquí explicando el hermano Aníbal. Yo sé eso cuando yo acepto a Cristo. Es que tú no aceptas a Cristo. Es que tú no eres salvo porque tú aceptas a Cristo. Tú no eres salvo porque aceptas a Cristo. Tú eres salvo solo y únicamente por la obra del Espíritu Santo que cambió tu corazón, cambió totalmente tu corazón, te permitió nacer de nuevo y como consecuencia de ese nacimiento de nuevo, tú puedes mirar a Cristo y seguir a Cristo y ser obediente a Cristo. Pero no es que, como yo decidí hoy aceptar a Cristo en mi corazón, entonces ya soy salvo. No, eso no es la salvación y ese no es el proceso de regeneración. El proceso de regeneración viene y lo podemos ver claramente en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que hablábamos hoy de eso, ¿no? El mismo Dios nos promete a nosotros cambiarnos el corazón de piedra que tenemos por un corazón de carne, donde coloca el Espíritu de Dios dentro de nosotros y donde coloca los estatutos de Él dentro de nosotros para que los cumplamos. Nada tengo que ver con Sí, eso. no es que usted decidió de ahora en adelante voy a ser buena persona. Usted no decidió ser buena persona, ¿no? Dios lo cambió para que usted pueda obedecer a la persona buena que es Cristo ahora viviendo en usted. Eso es muy diferente, muy diferente. Ahora, cuando el pastor está mencionando la obra del Espíritu Santo, dice que está continuamente haciendo eso. No es que es en un momento, ¿no? Porque es que la salvación no es un estado, es una búsqueda. Eso está todo el No, día. no, es un estado. La salvación es un estado, no es una búsqueda, porque si es una búsqueda, entonces no está salvo. Mientras Pastor, yo por ejemplo, yo acepté al Señor, como usted dice, porque el Señor fue que me eligió a mí, claro, porque lo estoy entendiendo, porque escudriñé la Escritura, pero al principio yo pensé que yo sería, cuando me tomé la oportunidad. ¿qué estaba haciendo tú la decisión? Pero ya, eso era un ser, que es lo que está diciendo el Pastor John, que el Espíritu Santo está trabajando, pero no un estado como que si yo soy salvo porque soy de Cristo ahora, porque yo acepté a Cristo en mi vida y el Señor me dio la ¿Qué dice la salvación. Biblia? Mira, ¿qué dice la Biblia, hermano? Yo te entiendo lo que tú quieres Sí. decir, ¿no? Pero hay que puntualizar. Ok. De modo que si alguno, ¿qué cosa? Está en Cristo, nueva criatura es. Está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ser nueva criatura, ¿es un estado o un proceso? Claro, un proceso. O sea, cuando una persona nace, ¿verdad? El bebito, ¿no? La madre de mis hijas, y nació mi hija. ¿Eso fue un proceso o fue un evento? Que naciera el hijo. La hija. Pero fue resultado de un proceso. ¿Qué cosa? El evento del nacimiento. del Estado. ¿No? Es que es claro, pastor. ¿Ya? Ahora ya es un estado, pero antes fue un proceso. ¿Ya? Cuando el Espíritu Santo está convenciendo de juicio, justicia y pecado, es justamente en aoristo. Toda la obra, en el griego, ¿qué quiere decir en el griego el tiempo verbal aoristo? Que es continuo. Está continuamente haciendo eso. Entonces, está venciendo, escúchame, está venciendo
haciendo dos cosas al mismo tiempo. Está venciendo la resistencia y atrayendo a la persona para Cristo, el Espíritu Santo. Está haciendo dos cosas. Está venciendo la resistencia por su gracia. Y de ahí viene un término que se llama gracia. Gracia irresistible. ¿No? Pero no es irresistible porque Dios te obliga a que creas en Él, ¿no? Sino que ha venido el Espíritu Santo trabajando en ti, preparando de ti para el momento en que Él, ¿verdad?, te salva. Y tú ves, yo no puedo hacer absolutamente nada para ser salvo. Solamente Él me pudo salvar. A partir de ese momento hay un nuevo estado en ti, se llama nueva criatura. Ahora, todo ese proceso de ser nueva criatura, ahí viene la regeneración, ¿verdad? Toda esa obra del Espíritu Santo. Y hay mucho más que tenemos que ir explicando poco a poco, ¿no? Sí. El estado es ese, ser salvos. Pero sí hay un proceso. Claro. Así que se confunde. La santificación. Bueno, ese es el proceso después. Pero estamos hablando ahorita del proceso anterior. Exacto. ¿No? Cuando el Espíritu Santo está trabajando. Hay dos procesos, un proceso antes y un proceso después. El de antes es cuando el Espíritu Santo está convenciendo, ¿verdad? O atrayendo a una persona a Cristo. ¿Por qué? Porque un muerto no puede gatear, ni siquiera puede gatear. ¿Ven? Un muerto, ¿no?, que está muerto en sus delitos y pecados, no puede ni siquiera arrastrarse, ni siquiera puede ir de coditos, ¿verdad?, o gateando para ir ante la presencia de Dios y humillarse delante de Dios. No, está muerto, no puede hacer absolutamente nada, ¿no? El único que le puede dar vida, ¿quién es? Cristo, y lo hace a través de ¿quién? Del Espíritu de Dios por medio de su palabra. Entonces, esa es la película, vamos a decir así, los cuadros, ¿no? Y luego finalmente, como dijo el pastor, pues seguimos en el proceso de santificación, seguimos creciendo, que es lo que estamos haciendo ahora. Pablo tenía eso absolutamente claro y valía eso no solamente su peso en oro, sino que todo el oro del mundo y mucho más allá de eso. Y él decía, ustedes a mí no me pueden decir lo que yo voy a hacer, ni cómo lo voy a hacer. Yo voy a predicar a Cristo porque esa es la cosa más importante que yo debo hacer. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Ganar a las personas para Cristo. Pero, otra vez, ¿era Pablo el que los ganaba? ¿Qué significa realmente la palabra ganar ahí? Porque en castellano, lamentablemente, es malísimo la traducción. Quizás buscar, alcanzar, llevar sería lo mejor, ¿no? Compartir, inclusive los eruditos usan la palabra, ¿no?, que piensan que la mejor palabra sería compartir el Evangelio. ¿No? Esa es nuestra responsabilidad. Cuando él dice, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, para compartir el Evangelio con el mayor número posible. ¿Qué cosa me he hecho? Me he hecho un siervo, ¿no? Ahora, a un siervo tú le pagas o no le pagas, que era en ese tiempo. Habían siervos que no recibían paga, solo recibían casa, comida y agua y ropa. Y él decía, yo soy un siervo. Mientras Dios me dé comida, bebida y algo que vestir, ¿y dónde recostar mi cabeza? Estoy bien, yo voy a seguir predicando el Evangelio. No necesito la plata de ustedes, le está diciendo a la iglesia de Corinto. Y hoy día, ¿cómo es la cosa? En el Evangelio moderno, en la iglesia moderna, si a mí no me pagan tanto, como me dijo a mí un pastor recién graduado del seminario, me dijo, no, el Señor me llamó a Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí es el único lugar donde yo puedo empezar con $100,000 al año. Bueno, pues yo llevo 30 y todavía no llego ni a la mitad, ni a la tercera parte.
me deben un montón de plata, le digo, y te la van a deber a ti. Si tú vienes por eso, regrésate. De hecho, lo regresaron, volvió a venir para acá y no está pastoreando ninguna iglesia. Está envuelto solamente en negocios. Ahora sabemos la verdad. Mejor así, porque si viene buscando dinero para predicar el Evangelio, va a terminar condenado, va a terminar perdido, va a terminar mostrando que a lo mejor nunca conoció el Evangelio. Y eso es lo que hablamos el miércoles pasado. Eso se llama, ¿cómo se llama? Simonía. Se llama simonía, Hechos, ¿verdad? Hechos 19. Muy bien. Entonces, él había recibido la ofrenda de los efesios y de los tesalonicenses, pero ya no quiere la de los corintios. Él está diciendo, mire, yo voy a ser un siervo. Aquí yo no estoy para ganar dinero. Quiere mantenerse libre, ¿verdad? Para mantener la libertad, para poder servir a todos y no estar con las manos atadas por lo que lo están ayudando financieramente y quieran decirle lo que tiene que hacer cuando Dios ya se lo dijo. ¿Y que Dios le había dicho al apóstol Pablo? Que iba a sufrir por causa del Evangelio. Y eso incluía esto, que no iba a tener suficiente y que mejor él conseguía su billete por el sudor de su frente por otro lado. Eso fue lo que Dios le dijo a él. Ahora, él no se oponía, como dice el 1 Corintios 7 y 8, que los otros apóstoles fueran sostenidos por las iglesias. De ninguna manera. Él dice, no, si yo tengo el mismo derecho que los otros apóstoles, tengo derecho a tener una mujer por esposa o compañera, tengo derecho a ser sostenido como el Señor dijo, que el obrero es digno de su salario. Y él hace una lista de 5 cosas, ¿eran 5 o 7? ¿Se acuerdan, hermano? Bueno, revisen sus notas, ya me olvidé. Pero son varias listas que él hace y a las que él tenía derecho. Finalmente dice, ¿saben qué, hermano? No se preocupen. Yo voy a seguir sirviendo al Señor y lo voy a hacer de la mejor manera en que uno lo puede hacer, para que nadie vaya a escandalizarse, nadie se vaya a corromper, nadie vaya a caer, nadie tenga nada que decir. Yo de ahora en adelante simplemente voy a seguir siendo a lo que Dios siempre me llamó que fuera, un siervo. Y la mentalidad de un siervo es, hago lo que tengo que hacer porque eso era lo que tenía que hacer y no hice nada de más. Me encanta eso, esa paradita que tiene, ¿no? el apóstol Pablo, ese carácter que él tiene. La pasión y el llamado de Pablo eran predicar el Evangelio a la mayor cantidad de personas posibles. Ustedes saben lo que le exigen a un siervo o a un esclavo, que es lo mismo en los tiempos bíblicos. ¿A qué hora se levantaba un esclavo o un siervo en los tiempos bíblicos? Temprano, no solamente temprano, sino que ¿qué? Era el primero en levantarse, porque él tenía que ir a buscar la leña, él tenía que matar la gallina, ir a buscar los huevos, perseguir al chancho, lo que sea, y preparar el desayuno y hacer las tortillas. Amasar el pan y lo que sea. Era el primero que tenía que hacer todo esto. ¿Por cuánto dinero? Si el siervo vivía en la casa de su amo, por esto. Cero. ¿Y tenía derecho a qué? A comer de la comida que él mismo le daba a sus amos. Se podía vestir con la ropa que le daban sus amos. Pero hay una cosa muy interesante. Él podía usar todo lo que estaba ahí en la casa o en la hacienda o lo que sea sin que fuera de él, y él tenía derecho a usarlo todo, pero no era nada de él. De hecho, hasta lo podían vender y hacer negocio con él. Y esa era la mentalidad del apóstol Pablo. Dios mío, si tú quieres hacer negocio conmigo, no hay problema. Pero yo no voy a dejar que la iglesia haga negocio conmigo, porque eso va a ser un mensaje equivocado que yo le doy a la iglesia. Me encanta esa parte, me encanta esa parte. Él sabía que no había otra manera de ganar a aquellos o compartir el Evangelio
¿verdad?, que Dios había elegido para salvación. Él lo consideraba un privilegio de parte de esa obra del reino del Señor. Cuando el esclavo o el siervo venía y le servía la comida a sus dueños, a la familia, ¿saben cómo lo hacía? Con la cara llena de sonrisa. Cuando le servía, él tenía que decirle Señor, Señor, Señora a sus amos. Respetarlos y con mucho cuidado, sin tocarlos, servirles la comida. Atenderlos. Y él estaba feliz de hacer eso. Si no lo hacía, pues le daban, ¿no? Los castigaban. Pablo entendía eso, por eso él decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Él pensaba que Dios lo podía castigar. La pregunta es, hoy día nosotros pensamos que Dios nos puede castigar si no predicamos el Evangelio. Yo creo que Dios está castigando a la iglesia en este tiempo, sinceramente. Porque la iglesia no está predicando el Evangelio como debe ser. Está predicando la Biblia a su conveniencia, pero no está predicando a Cristo. No está predicando el arrepentimiento. No está predicando la salvación inmerecida. No está predicando la salvación al margen de las bendiciones o cosas que nosotros podemos conseguir de Dios. Tenemos una iglesia moderna muy... Ahora, ¿qué dice el Señor en su palabra? Que el Señor va a Efesios 5. Dice que Él va, ¿qué va a hacer con su iglesia? La va a limpiar. Dice que la va a lavar. Y se la va a presentar como una novia sin mancha. Ahora, cada uno de nosotros y esta iglesia, el Señor de vez en cuando nos va a meter a la lavadora, ¿no? Y si no entendemos mucho, nos va a meter a la secadora, cosa que salgamos planchaditos de una vez de ahí. Pero hermano, pensamos que la iglesia, la gente ve más la iglesia como un club social, como un centro de convenciones de rehabilitación. La gente todavía piensa que está enferma. O sea, piensan que no han sido completamente salvados todavía. Cuando la salvación llega a la vida de una persona, hay una persona nacida de nuevo y se espera de ella, ¿qué cosa? Según la palabra del Señor. ¿Qué decía el devocional de hoy día? Obediencia. Obediencia. Cristo murió para que nosotros seamos obedientes. Sí, para que seamos salvos, pero ¿salvos para qué? En este mundo. O sea, para obedecer. Porque si no, no tiene sentido que Dios nos salve y sigamos siendo los mismos. Pero muchas iglesias, ¿verdad?, están manteniendo la cosa y no le exigen nada a nadie. El apóstol Pablo decía, a mí no me van a hacer eso. Yo voy a hablar la verdad de Dios tal cual como es. Vamos a hablar la verdad en amor, pero la vamos a hablar con firmeza, verticalmente. ¿Por qué? Porque aun cuando uno es salvo, como dijo el hermano, te cuesta entender, ¿no? Y ese proceso a veces el Señor nos tiene que ajustar. Perdone que le vuelva a contar, pero a mí a los 3 días de ser salvo, ¿no?, y yo le dije al Señor, déjame cometer una vez más este pecado. Y el Señor me dijo, ok. Me costó 3 días en el hospital, 3 días de amnesia, una nariz quebrada. ¿Tú crees que te dijo? ¿No? Sí, claro. Sí, porque lo hice, porque hice lo que le dije que hiciera. Por eso yo asumí que sí, ¿no? Un hueco que se me veía el diente al otro lado, por aquí, ¿no? Esto medio destapado, y así una serie de cosas más, ¿verdad? Costillas medias rotas o con fisura, ¿no? Salí caminando, ¿no? Llegué mejorado, gracias a Dios. Llegué mejorado. Pero yo salí en mis 2 pies y llegué en silla de ruedas a los 3 días. Y no me acordaba quién era. Yo me acuerdo que vi a mi mamá y mis hermanas, y sabía que era mi mamá y mis hermanas, pero no sabía cómo se llamaban.
recién convertido. Pero eso a mí me hizo bien, hermanos. Yo le doy la honra y la gloria al Señor, porque aprendí que el cristianismo era algo serio, que mi salvación era seria. No seria porque hay que tomar las cosas serias con Dios, sino porque el que murió en la cruz del Calvario, oye, pues dio su vida para que yo sea salvo. O sea, no lo puedo tomar, no. O sea, me hicieron un regalo, ¿no? Como no sé cuánto vale, pero como no me gustó, ahí lo dejo. Pero el que consiguió el regalo y le costó conseguirlo y sabe lo que pagó y lo guardó para dártelo con sorpresa, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, pues y finalmente te lo da. Espera que tú lo cuides, que le des valor y aprecio. ¿Qué hacemos con nuestra salvación? Que se empolve. Por eso Dios tiene que sacudirnos. Porque si no, vamos a estar llenos de telas de araña y polvo, ¿verdad? Entonces, ¿y ahora qué hago? Son las 8. La culpa es tuya, pastor, por hablar del tema de la doctrina de salvación. ¿Verdad? Vamos a continuar el próximo miércoles, hermano, porque esto es excelente, ¿no? Para que nos preparemos para la próxima semana. El verso 20, 21 y 23. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Vamos a ver qué significa eso. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Perdón, para ganar a los que están sin ley. Ahora cuando dice para ganar, otra vez, ¿recuerdan lo que significa la palabra ganar? La mejor que dicen los eruditos, ¿cuál es? Compartir. Pues recuerden, nosotros no ganamos a nadie. El día que yo empiece a creer que yo gano a alguien para Cristo, ¿qué estoy haciendo con la cruz del Calvario? Ya no vale. O sea, estoy diciendo esta atrocidad. Estoy diciendo que Cristo no hizo bien su trabajo y que yo tengo que completar lo que a Él dejó de hacer. Así es la herejía de decir eso, ¿no? Pero bueno, lo dejamos hasta aquí, hermanos, y vamos a orar y seguir estudiando este aspecto de la doctrina de la salvación que creía el apóstol Pablo. La próxima semana les voy a traer un pequeño cuadrito de 4 corrientes doctrinales, de lo que la iglesia evangélica cree, ¿verdad?, en cuanto a la salvación. Y por supuesto les vamos a compartir lo que la Biblia dice en cuanto a la salvación con los textos bíblicos. Vamos a tratar de llenar poner solidez, ¿verdad?, poner ladrillos en esa parte de nuestra vida espiritual. Señor, te damos gracias por tu palabra, lo que hoy nos has enseñado, lo que hoy nos has hablado. Gracias, Señor amado, por ayudarnos y encaminarnos a enamorarnos más de ti por lo que has hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por ayudarnos a entender la manera en que tú obras en nuestra vida. Gracias, Señor amado, porque esta es la obra tuya, no es la obra nuestra. Gracias porque nos has llamado también a hacer una obra específica de compartir el Evangelio, Dios, lo más que podamos con otros. Ayúdanos a ser obedientes y a compartir esa salvación tan grande que tú nos has dado, para que otros, Señor amado, sean tocados como tú tocaste en nuestra vida para salvación y vida eterna. A ti sea todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Una oportunidad de saludarse unos a otros.